¿Alguna vez has sentido que no quieres morir, pero tampoco quieres existir? Ese vacío extraño, esa sensación de que todo sería más fácil si simplemente pudieras desaparecer, no dejar rastro, no estar. Ese es el conflicto que atraviesa Pum Pum Onodera, protagonista de Osayumi Pum Pum, y quizás también el motivo por el que tantos lectores se ven reflejados en él. Pum Pum no es un héroe, tampoco es un ejemplo a seguir, es un niño dibujado como un pájaro torpe, casi ridículo, que poco a poco va transformándose en algo mucho más oscuro. A medida que conocemos sus traumas familiares y emocionales, esa figura inocente cambia. El pájaro de líneas simples empieza a convertirse en un adolescente cada vez más deforme, hasta llegar a un punto donde aparece con una cabeza en forma de una pirámide negra. ¿Y qué significa esta transformación? La pirámide aparece en el momento más bajo de su vida, cuando apenas sobrevive, cuando ya no se reconoce como humano. Ese poliedro, robusto, cerrado y ambiguo, lo define. Es un muro sin expresión, una prisión de sí mismo. Lo que Pum Pum anhela en ese punto es desaparecer. Pero aquí es lo importante que hay que distinguir. No se trata de querer morir. Morir es un acto consciente, una ruptura definitiva. Lo que Pum Pum desea es diferente. Es no estar, borrarse del mundo, hacerse invisible. Es una matiz que puede sonar sutil, pero que es brutalmente real, porque ¿cuántas veces hemos sentido ese mismo deseo? No de destruirnos, sino de escapar de la mirada de los demás, de las expectativas, de las responsabilidades. El problema es que ese deseo de desaparecer se enfrenta a un enemigo aún más fuerte, el miedo a la muerte, y así la paradoja es cruel. Pum Pum quiere por un lado dejar de existir, pero al mismo tiempo teme al vacío, a lo desconocido, a la nada que podría haber después. Y entonces, ¿qué hace? Pues nada, acaba quedando atrapado en un bucle eterno. Quiero desaparecer, pero no quiero morir. Así que me paralizo. Esta es su manera de actuar. Esa parálisis silenciosa es una de las huellas más potentes de la obra, porque no hay gritos, no hay catarsis, no hay un cambio significativo, simplemente hay un silencio que pesa más que cualquier palabra. Pum Pum observa la vida pasar como si fuera un espectador de su propia existencia, no actúa, no avanza, prácticamente no existe. Se encierra en sí mismo y deja que el tiempo lo consuma, y esa falta de acción es algo con lo que muchos se sienten identificados. Cuando el dolor, la ansiedad o la desesperanza nos superan, nos volvemos incapaces de movernos, de decidir, de cambiar el rumbo, muchas veces aún sabiendo que estamos yendo a un destino, el cual es el fracaso. Es como estar atrapados en una habitación sin puertas, no vemos esperanzas, no vemos salidas, y así nos quedamos paralizados. Aquí es donde Pum Pum conecta con tanta gente, porque Pum Pum no es un personaje lejano ni fantástico, es un espejo, un reflejo distorsionado, pero dolorosamente real, de nuestras inseguridades más íntimas. En una sociedad que exige productividad, éxito y felicidad constante, no querer existir se vuelve, en silencio, un acto de resistencia, un sentimiento que muchos no se atreven a poner en palabras. Aquí me gusta hacer un paralelismo con la metamorfosis de Kafka. En la obra, el protagonista despierta convertido en un insecto monstruoso. Su primera preocupación no es su transformación, ni siquiera su pérdida de humanidad, sino que va a llegar tarde al trabajo. Ese absurdo refleja cómo nuestra identidad está tan ligada a la productividad que al perderla dejamos de ser válidos, dejamos de ser humanos. De la misma manera, Pum Pum, en su alienación, nos muestra ese miedo, ser un bicho a los ojos de la sociedad, un inútil, un estorbo. Por eso resuena tanto, porque legitima un sentimiento que mucha gente suele callar y recuerda que al final no estamos solos. Ese deseo de no existir no siempre es un llamado a la autodestrucción, a veces simplemente una súplica de descanso, una manera de decir: no puedo con tanto, pero sigo aquí. Pum Pum Onodera encarna este conflicto eterno entre el anhelo de desaparecer y por supuesto el miedo a la muerte, un conflicto que no se resuelve porque en realidad no busca resolverse. Y quizás esa sea la lección más honesta de Inio Asano, que lo que nos salva no es una respuesta definitiva, sino la empatía de reconocer ese dolor en otras personas, porque cuando compartimos ese silencio, ya no estamos solos. Y sí, Pum Pum no es un personaje quien debamos ver un modelo, comete errores terribles, hace daño, incluso se convierte objetivamente, desde el punto de vista de nuestra moral, en una mala persona. Pero al final es en ese dolor primario, en ese deseo oscuro y silencioso de desaparecer, ahí
muchos lectores se ven reflejados. A mí personalmente me encanta Pum Pum, cómo se atreve a mostrar ese lado incómodo de la existencia, sobre todo esa falta muchas veces de propósito en la vida, y cómo el desaparecer es simplemente una pedida de auxilio, porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo avanzar, y es simplemente estando parados, desapareciendo, dejando de movernos, que nos sentimos cómodos, porque no hay que pensar en una salida, no hace falta, porque no la hay. Al final, como seres vivos, el deseo de la supervivencia y de existir prima sobre el resto. Es por eso que se desea el dejar de existir y no el morir, porque no buscamos una solución definitiva, buscamos un descanso. Y en eso creo que sí, que podemos vernos reflejados. Esto sería un poco todo. Quería hablar de Pum Pum porque es una obra que me encanta. De hecho, la tengo de perfil desde que creé este canal, a Pum Pum. Y bueno, me encantaría saber vuestra opinión, tanto de esta parte que habla de Pum Pum como la obra en general, porque tiene muchísimos otros temas que todavía se puede tratar y sacar. Y bueno, esto es todo. Un like y un sub, por supuesto, me ayuda muchísimo. Y hasta la próxima. Adiós.